¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Este es un tema bastante controversial a veces. Uno se puede ver en algunas iglesias cosas un poco extrañas como la gente cayéndose, la gente gritando y dándose vueltas en el suelo. Y son cosas que se dice que son manifestaciones del Espíritu Santo. Lo que yo quiero hacer en este video, independientemente de juzgar si está bien o mal todo este tipo de manifestaciones, lo que yo quiero hacer es limitarnos a estudiar un pasaje de la Biblia y dejar que sea la Biblia la que nos diga cuál es en realidad la obra del Espíritu Santo. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez, bienvenidos a Cibersaulo, mi canal del YouTube. Y quiero compartir con ustedes, como les había dicho, un texto bíblico. Esto está en Juan 16, los versículos desde el 5 hasta el 16. Quiero dar lectura a la palabra de Dios. Dice, está hablando Jesús y dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre. Ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Este pasaje me parece muy importante. Aquí Jesús les está diciendo a sus apóstoles que Él va a tener que partir, va a regresar donde el Padre, y les dice que ellos están tristes. Pero Jesús les dice, no se entristezcan porque les conviene que yo me vaya. Esto es interesante y yo muchas veces he pensado que lo afortunados que fueron los apóstoles y los discípulos de Jesús al estar con Él en ese tiempo, al tenerle a Él cerca, al poder mirarle, recibir sus enseñanzas. Pero Jesús les dice a ellos, les dice, les conviene que yo me vaya. ¿Pero por qué les dice que les conviene? Porque Él iba a enviar al Espíritu Santo. Jesús les da a entender que era mejor lo que iba a suceder después de que Él se vaya, cuando el Espíritu Santo venga a vivir con ellos, con sus discípulos. Esto quiere decir que cuando Jesús estaba con ellos, claro, Dios estaba con ellos. Pero al venir el Espíritu Santo, ya no solamente Dios estaba con ellos, sino Dios estaba en ellos. Y eso es la realidad del Espíritu Santo, es Dios en nosotros. El mismo Dios que creó los cielos, que creó la tierra, el mismo Dios eh, que dio vida, que da vida al mundo, ese Dios decide habitar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y en este pasaje podemos ver tres cosas que hace el Espíritu Santo en el ser humano. Primero, el Espíritu Santo guía al ser humano hacia Jesús. En los versículos del 8 al 11, Jesús decía, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio, en cuanto al pecado porque no creen en mí. Es decir, la primera tarea de la que se encarga el Espíritu Santo es de convencer a los seres humanos de que necesitan de Jesús, convencer al ser humano de que es pecador y que se necesita de un Salvador, porque Jesús pagó en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y solo al depositar la fe en Jesús podemos tener el perdón de los pecados y la salvación. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es convencer al ser humano de la necesidad de Jesús.
Pablo dice en 1 Corintios 12:3, dice, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Solamente por el Espíritu Santo podemos en nuestra vida reconocer a Jesús como nuestro Señor, a Jesús como nuestro Salvador. La Biblia también dice, y el pasaje que leímos dice que el propósito del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. En el versículo 14 de Juan 16 que leímos, Jesús decía, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. El propósito del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Es decir, querido amigo y hermano, si tú ya has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, si ya el Espíritu Santo te ha llevado hacia Jesús, ahora el propósito del Espíritu Santo en tu vida es llevarte a glorificar a Jesús en cada cosa. El propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas es llevarnos a glorificar a Jesús. ¿Y cómo podemos glorificar a Jesús? La única forma es a través de nuestras obras, a través de una vida cristiana, procurando obedecer lo que dice la palabra de Dios. De esa forma nosotros vamos a dar gloria a Dios. Y ese es el propósito del Espíritu Santo, llevarnos a glorificar a Jesús, llevar a los no creyentes a reconocer la necesidad de Jesús y llevar a los cristianos a dar gloria a Jesús en cada área de nuestras vidas. Eso es lo primero. Lo segundo que el Espíritu Santo hace, de acuerdo al pasaje que estamos leyendo, es capacitarnos para comprender la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios. En los versículos 12 y 13 de Juan 16, Jesús decía, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrán soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Jesús les dice a sus apóstoles que el Espíritu Santo les va a ayudar a comprender de mejor manera las enseñanzas de Jesús. Él va a guiarles a la verdad, le dice. ¿Y cómo no hacerlo? El Espíritu Santo es el más adecuado para enseñarnos qué dice la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo fue Él mismo quien inspiró a los seres humanos para escribir la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo inspiró a los autores de la Biblia, entonces el Espíritu Santo es el más idóneo para enseñarnos a nosotros, para guiarnos en la comprensión de la palabra de Dios. Este don del Espíritu Santo, ayudándonos a comprender las Escrituras, es lo que se conoce en doctrina como iluminación. Iluminación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero para poder ayudarnos a comprender la Biblia, obviamente está de nuestra parte el dedicarnos a estudiar la Biblia, a leerla. Y no solamente como un libro más, sino precisamente con la guía del Espíritu Santo, reconociendo que es Dios quien nos está hablando en ese libro, pidiendo a Dios en oración que nos guíe a conocer su voluntad. De esa manera, el Espíritu Santo puede enseñarnos cada día más cómo ser un poco más como Jesús. Esto es lo segundo. Lo primero era el Espíritu Santo nos guía hacia Jesús. El Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios. Y hay una tercera cosa que es muy importante que hace el Espíritu Santo, y es capacitarnos para hacer la obra de Dios. Si en el punto 1 yo había dicho que para dar gloria a Jesús tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad, ahora eso humanamente es algo prácticamente imposible. Los seres humanos estamos llenos de pecado en nuestra naturaleza. Pero precisamente para eso también está el Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a habitar en nuestro corazón y Él produce un cambio precisamente en nuestro corazón. Es lo que se conoce en doctrina como la regeneración.
En Tito capítulo 3 del versículo 5 dice: Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que cambia nuestro corazón y nos capacita para hacer la obra de Dios. Queridos amigos y hermanos, Jesús mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él necesitaba del Espíritu Santo para hacer sus milagros. En Hechos 10:38 dice: Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús mismo dependía del Espíritu Santo para hacer la obra. Nosotros, con mucha más razón, necesitamos depender del Espíritu Santo para hacer todas las cosas que como cristianos tenemos que hacer. El Espíritu Santo es el que nos va a capacitar. El Espíritu Santo es el que nos va a dar dones. Pero ¿para qué son estos dones que el Espíritu Santo nos da? Primera de Corintios 12, del 4 al 7 dice: Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. El apóstol Pablo es claro en decir que hay muchas manifestaciones del Espíritu Santo. No podemos limitar en eso. En los siguientes versículos él nombra alguna lista de dones, que eso tal vez lo hablemos en otro video. Pero hoy solamente quiero limitarme a decir esto, que Pablo dice que estas manifestaciones y estos dones del Espíritu Santo, en el versículo 7 dice, son para el bien de los demás. Es decir, si el Espíritu Santo nos da un don, una capacidad, una habilidad especial, eso es para el bien de los demás, es decir, es para servir, para la edificación de la iglesia. Ahí nosotros podemos averiguar si en realidad estamos usando un don espiritual o no, si lo que estamos haciendo va a edificar, va a servir a la iglesia, va a servir a los demás. Para eso son los dones que el Espíritu Santo nos da. Y como yo decía, no solamente nos da dones, no solamente nos da el poder, sino que al vivir una vida dependiente del Espíritu Santo, Él va a producir en nosotros el fruto del carácter de Jesús. Esto está en Gálatas 5, 22 y 23. Dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Cómo saber si estamos viviendo una vida llena del Espíritu Santo, si estamos siendo dependientes del Espíritu Santo? Al ver que nuestra vida está produciendo este fruto: el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Todas estas cosas son una evidencia externa de que estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo. Para concluir, quiero decirles que, como dije al inicio, muchas veces se adjudica obras al Espíritu Santo que en realidad son extrañas y tal vez la Biblia no los menciona de esa manera. Nosotros como cristianos debemos buscar en la Biblia cuál es el propósito del Espíritu Santo y qué es lo que el Espíritu Santo quiere con nosotros. Hemos visto 3 cosas: guiarnos a Jesús y a dar gloria a Jesús, enseñarnos la palabra de Dios, y tercero, capacitarnos para la vida cristiana por medio de los dones espirituales, del fruto del Espíritu. Nos capacita para vivir una vida que dé gloria a Dios. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes en este video. Si tienen comentarios, inquietudes sobre este tema, les pido que puedan dejarme aquí en la caja de comentarios para seguir conversando. Pueden buscarme en mis redes sociales, mi página del Facebook, Cibersaulo. No olviden suscribirse al canal si quieren seguir pendientes de estos videos que semanalmente estoy subiendo. Pueden solo denle clic donde dice suscribirse, y eso es muy importante.
Pueden buscar mi blog personal, que es cibersaulo.net, donde hay muchos recursos que estoy subiendo para la edificación de la vida cristiana. Como siempre, les agradezco por su tiempo y por mirar este video. Que el Señor les bendiga.